Se cierra el registro. Para hechos. ¿Alguien más? Se cierra el registro. Tengo, nada más para verificar, es el licenciado, la diputada María Elena, enseguida el diputado Roy Barragán, enseguida el diputado Luis Medina y el diputado Osvaldo. Correcto, entonces se cierra el registro, damos el uso de la voz a la diputada María Elena Ortega, hasta por 3 minutos para hechos. Gracias, ciudadana presidenta. Solamente para ampliar en la segunda parte de la señora diputada en tribuna, que México no es un estado monárquico, México y Zacatecas, que forma parte de este hermoso país, es un estado democrático, es un estado democrático y de derecho. Por eso el dejar pasar la actitud que la mayoría de diputados que integran esta legislatura en la práctica de la sesión anterior es realmente una situación que debe de observarse en la máxima tribuna de justicia de nuestro país. Porque si no lo hacemos así y hoy lo dejamos pasar, nosotros no podremos ver a la cara a los ciudadanos y las ciudadanas. Somos sus representantes, esta es una soberanía y somos pares, y la división de poderes también es parte del Estado de Derecho. Si dejamos pasar hoy esta práctica que demuestra lo que llevamos viviendo durante más de 13 meses y que se llegó al exceso por los grupos mayoritarios aquí representados en las acciones pasadas, pues no tendremos más límite y dejaremos nuevamente a las y los zacatecanos en la indefensión, y cualquiera podría estar violando de manera continua las leyes, si así lo hacen sus representados, que debemos de apegarnos al mismo Estado de Derecho ya mencionado. Por eso es importante que la ciudadanía nos comprenda de la necesidad y que nos juzgue también de tener o no la razón, pero no vamos a dar un paso atrás en esto que significa apegarnos al debido proceso legislativo establecido en la ley orgánica y en su reglamento. Por esa nuestra actitud de ir a esta acción de inconstitucionalidad y, por supuesto, convocar los compañeras y compañeros de las fracciones que se apartan de este Estado de Derecho a que tengan oficio político, a que sea este órgano colegiado el seno donde se discute con argumentos, con respeto, pero sobre todo con legalidad y sobre todo con una visión económica y de desarrollo para enfrentar y transformar las múltiples crisis y las múltiples pobrezas estructurales que Zacatecas forma parte. ¿Hasta cuándo vamos nosotros a través de la política a incorporarnos en el desarrollo de Zacatecas si seguimos presentando presupuestos inerciales? Y en fin, ya en otro momento habrá tiempo para analizarlo. Hoy respaldamos nuevamente a través del mecanismo de la acción de inconstitucionalidad el regresar a esta soberanía, a la legalidad. ¿Sería cuánto, ciudadana presidenta? Gracias, diputado. Continuando, ahora le cedemos el uso de la voz al diputado Roy Barragán, hasta por 3 minutos. Gracias, presidenta. Bueno, pues tocando el tema de lo que sucedió el día de hoy, donde se eligen 3 magistrados para el Tribunal de Justicia Administrativa, solamente haciendo hincapié en de que en este tema la primera de las abogadas que fue electa por esta soberanía fue Raquel Velasco con 25 votos, somos 30, quiere decir que somos 25 diputados y diputadas oficialistas. Uriel Márquez, 22 votos y algunos nulos. Y Gabriel Sandoval Lara,
21 votos. Pues yo creo que hubo consenso porque definitivamente yo considero que cualquiera de los 5 propuestos en cualquiera de las 3 legislaturas que se estaban eligiendo tenían los suficientes méritos. La comisión tuvo las entrevistas necesarias, fueron primero calificados, posteriormente cuando son mandados al Ejecutivo regresan estos 15 abogados. Yo vi algunos, casi la mayoría de los currículums, pero sobre todo los 15, y me parecen que no les faltaba a ninguno ningún requisito de elegibilidad y que todos y todas tenían la suficiente capacidad. Entonces, pues yo creo que con la altísima responsabilidad que tenemos fue un procedimiento apegado a derecho, un procedimiento responsable y que considero que van a hacer buen trabajo. Por otro lado, el tema de lo que se ha venido comentando del presupuesto, también me parece muy bien, me parece correcto que sea mediante una acción de inconstitucionalidad o como el recurso que se crea procedente, se invoque. Yo creo que es lo correcto y yo estoy totalmente seguro de que no procede, de que no hay manera de que proceda, pero eso lo veremos quien lo resuelva, y de hecho creo que ni le van a dar entrada al tema, ¿no? Para que se admita un recurso debe llevar ciertos requisitos y considero, en mi humilde opinión, que no los reúne. Es cuanto, presidenta. Gracias, diputado. Cedemos el uso de la voz al diputado Luis Medina, hasta por 3 minutos para hechos. Bien, yo celebro que el diputado Roy Barragán haga esfuerzos de presentar lógicamente una posición absurda. Hace el esfuerzo y casi lo logra. La diputada Johanna Bañuelos, en tribuna, nunca cuestionó la integridad o la capacidad ni de los que resultaron electos, ni de los que no resultaron electos. Evidentemente que todos hemos coincidido en un tono y lenguaje de respeto a los legítimos aspirantes. Nada tiene que ver con quién salió y por cuántos votos. Lo que se está cuestionando es la ausencia de autonomía del Poder Legislativo tan burdamente mostrada en esta semana. Una ausencia que tiene muchas lecturas. En primer lugar, parte de la obligación de quien ejerce la función, decisiones, quien toma decisiones, es legitimar sus decisiones, es legitimar cada paso que da. Quien se despreocupa por la legitimación de sus actos, se está mandando el mensaje que no le interesa lo que piense la gente, lo que piensen los gobernados, lo que piensen los ciudadanos. Y allí hay un cuestionamiento muy severo que hay que hacerle a esta legislatura por ni siquiera hacer el esfuerzo de disimular su subordinación al Poder Ejecutivo. La fecha del 5 de diciembre fue proclamada por el secretario de Finanzas, fue filtrada a los medios de comunicación. Quienes se ofendan sintiéndose exhibidos como títeres no se equivoquen de dirección. Quien los trató como tales es el secretario de Finanzas, que desde antes comunicó la fecha en que iba a producirse el madruguete. Pero más allá de todo, hay un tema que también resulta muy visible, y creo que en eso puede coincidir conmigo el diputado Barragán. El episodio que acabamos de vivir genera dos interpretaciones de la legalidad y una coincidencia.
hay un vacío normativo que describe a una ley orgánica obsoleta, una ley orgánica que es urgente poner al día y que ya es generadora de una serie de situaciones en donde no hay claridad normativa. Ese fue el caso del conflicto derivado por las asambleas del 5 de diciembre. Una interpretación de la ley le da la razón a una parte, pero otra interpretación le da a la otra. En ese sentido, creo que deberíamos entender la importancia de renovar el andamiaje jurídico en el que sustentamos nuestra actividad. Es cuanto. Gracias, diputado. Cedemos el uso de la voz al diputado Osvaldo para hechos por 3 minutos. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. Primeramente, para manifestar que cuantas veces he tenido la oportunidad de elogiar a mi compañera en tribuna, lo he hecho porque la reconozco como política, como una mujer de argumentos, la reconozco además como un ente pensante, capaz de sostener un debate racional y prudente y suficientemente sustentado. Sin embargo, en esta ocasión quiero diferir de usted, y difiero de usted por lo siguiente. Primero, a mí me parece que no podemos perder de vista que en cuanto al segundo tema, que es el que nos ocupa, la oportunidad de debatirlo como hoy lo debaten y como hoy se expone a toro pasado, una vez que ya está aprobado, tuvieron la oportunidad de hacerlo en la ocasión pasada, primera cosa. Segunda cosa, este presupuesto que aprobamos es el presupuesto posible, porque yo no tengo ninguna duda que a nosotros nos hubiese gustado el que aprobáramos un presupuesto que contemplara muchos más millones, porque ese es el tema. Ahorita oía con mucho beneplácito que se desgarraban las vestiduras por nuestro estado, pero aquí varios de nosotros nos hemos posicionado para pedirles que nos ayuden a buscar recursos extraordinarios para resolver problemas tan fundamentales como el tema del agua. Y quienes hoy se deshacen las vestiduras no han buscado un peso partido por la mitad. Y lo digo con toda la autoridad del mundo, porque yo sí lo he hecho. Yo sí lo he hecho, y entonces en ese sentido puedo cuestionar y reclamar. Tampoco quienes hoy se deshacen las vestiduras en materia de educación hicieron exactamente lo mismo cuando habría que ir a buscar recursos extraordinarios, más allá de una foto, más allá de un discurso. Compañeros, ustedes tienen legisladores federales que pudieron pujar para que el presupuesto fuera hacia adelante, y eso sería un punto de arranque para que en su caso estuviésemos debatiendo otra cosa, y entonces sí, con esa autoridad, poderle quitar todos los números a lo que la sesión pasada aprobamos en los rubros que ustedes consideraran, partiendo de esa lógica. Tercer argumento. Se nos dice que no conocemos el presupuesto y se olvida que somos pares. Yo no comparto ni creo que sea ni erudito como pretenden hacerles algunos compañeros haciendo gala de mucho conocimiento. La realidad no se conoce desde una cafetería. La realidad no se conoce desde un artículo editorial. La realidad no se conoce desde un griterío, desde ahí. Yo no estoy haciéndole el favor a nadie. Si defiendo es porque es mi convicción. ¿Por qué aprobar ese presupuesto? Porque se fortalece al campo, 668 millones. ¿Sí? ¿Es correcto? ¿Por qué aprobar este presupuesto? Porque se resuelve el problema de la salud, porque se hacen inversiones importantes en las prestaciones de los trabajadores. Entonces, no nos insulten y tratémonos como pares, porque no es la estridencia y el que grite más, porque yo también sé gritar, pues el que finalmente tendrá la oportunidad en un determinado momento. Demos los argumentos, demos las razones, y además no adelantemos nuestros juicios, que sea la Corte la que determine si se cometió una irregularidad o no se cometió una irregularidad. Pero yo creo que tendremos que serenarnos más, porque yo sigo pensando que a muchos les conviene que le vaya mal al gobierno de Alejandro Tello para que les vaya bien en las urnas. Y yo creo que eso es un despropósito, porque eso no es lo que quieren los zacatecanos. Ni el oficialismo ramplón del que se ha hablado, pero tampoco descalificar todo ultranza. Gracias, diputado. Ahora cedemos el uso de la voz para concluir hasta por 3 minutos a la diputada Joana del Carmen Bañuelos. Ratificar mi respeto a quienes han sido electos
en función de una mayoría inducida, instruida, como nuevos magistrados, porque a final de cuentas no está en tela de juicio su capacidad, ni su experiencia, ni su talento. Yo efectivamente lo que estoy poniendo a juicio es el procedimiento, la consigna, esa actitud agachona que ha tenido esta 62 legislatura respecto a las instrucciones del Poder Ejecutivo, que me consta, y ustedes lo saben, hasta ustedes, los obedientes, les duele en muchas ocasiones recibir este tipo de línea. Debemos de ser vigilantes porque lo que nosotros elegimos no son cosas menores. Al procurador del Estado, que habrá de dejar de ser esa figura, pero que en su momento nosotros lo ratificamos como poder, a los consejeros de derechos humanos, a los consejeros del Instituto Electoral, a los magistrados, todos ellos, independientemente de los acuerdos, de los cochupos que aquí se hagan para nombrarlos, tienen una inmensa responsabilidad que después de que la protestan debe de ser absolutamente objetiva, imparcial, ética y profesional. Pero en honor a la verdad es que las cualidades que se apreciaron en estas listas no tenían nada que ver con su experiencia, con su perfil, con su capacidad, sino con su cercanía y no con ustedes, con el que manda, con el que instruye esos mensajes, que aparte les dan sus recordatorios justamente en el momento para que no se les pase cuál era. Les mandan el nombrecito completo para que no vayan a resbalarse, porque con eso de que no se involucran en el proceso, pues es complicado. Concederle la razón a la Coparmex, desearles el mayor de los éxitos a los futuros magistrados y evidentemente a todos los zacatecanos con este nuevo tribunal. Respecto a si procede o no la acción de inconstitucionalidad, aunque respeto profesionalmente porque es un abogado que litigó durante mucho tiempo y es una persona que le conoce a la materia, creo que en esta ocasión se está equivocando y que el tiempo y la Suprema Corte de Justicia de la Nación habrá de concedernos a los poquitos meses la razón. Seamos testigos. A final de cuentas, como oposición, optamos por la vía más larga, pero la correcta, la legal, la jurídicamente viable y la que a nosotros como representantes populares nos distingue como verdaderos representantes del pueblo zacatecano. Lamento escuchar de mi compañero Osvaldo que él se siente satisfecho con el presupuesto como va compuesto simplemente porque se impulsa el campo y porque se impulsan otras áreas. No coincido evidentemente. El madruguete legislativo del que fuimos víctimas en la oposición no dio pie a que ustedes conocieran una propuesta que en lo particular, y porque lo conozco y porque sé de su perfil social, sé que por lo menos usted hubiera coincidido. Muchas gracias, diputada presidenta, es cuanto. Por alusiones, diputada presidenta. Adelante, diputado Osvaldo. 3 minutos. Con gusto, presidenta. Yo quiero insistir, compañera, primero afirmar que en la primera parte, un poquito acelerado porque a veces me desespero y me enredo y tengo que admitirlo porque es conveniente. Primero usted hacía una afirmación y decía, bueno, es que ustedes votaron un presupuesto por el que se les pagó. Así está textualmente, y si me pueden proporcionar las grabaciones, esta afirmación la tendría usted que comprobar, porque evidentemente no se puede hacer afirmaciones y eso ya de por sí tira por suelo algo que no pueda usted demostrar, porque a mí no me pagaron absolutamente nada, no sé a los demás y yo estoy convencido de que no es de esa manera. En segundo lugar, yo quiero argumentar que en efecto no estamos satisfechos y ahí tiene usted toda la razón. Aprobamos el presupuesto posible, no el deseable. Todos nosotros hubiésemos querido hablar de recursos extraordinarios, que es ahí donde está mi reclamo y que desde esta perspectiva tenemos que buscar la posibilidad de encontrarlos para resolver problemas muy graves, muy complicados.
¿Qué es lo positivo? Y que aquí en esta oportunidad podemos debatir usted y yo. ¿Por qué respaldar este presupuesto? Porque no teníamos otro instrumento que se pudiera tener como conocimiento. Conocimos que aquí se planteó que iba a haber un presupuesto alternativo que tendríamos la oportunidad de conocer. No lo tuvimos. Y como no lo tuvimos, no podemos votar lo que no existe. No tengo una bolita de cristal para adivinar el futuro, como le hacen algunos, para hacer juicios a priori, para hacer descalificaciones y pensar que vendría en el presupuesto democrático y defensor de los intereses de los zacatecanos, como se hace uso en estos momentos. Lo que supimos que discutió la comisión son 3 hojas. Y aclaro, yo creo que tenemos que tener muy preciso esto, porque si no, entonces se le está mintiendo a la población. Se nos está acusando de que nos negamos a debatir y a discutir algo que nunca existió. Y entonces en esa tónica tenemos que precisar. En tercer lugar, ¿cuál es la razón por la cual daré el sentido de mi voto? No sé los demás compañeros. Hablaba yo del tema del campo. Hablaba yo del tema de garantizar las prestaciones de los trabajadores. Hablaba yo del tema de fortalecer la política social. Hablaba yo del tema, y que mi compañera Lorena Oropesa lo abundó, las tareas de prevención y del fortalecimiento en la estrategia de seguridad. ¿Esto va a resolver el problema? No, pero algo tenemos que hacer y sobre la base de que es nuestra responsabilidad, nosotros nos dimos a esta tarea. ¿Cuál es la invitación que hago y cuál es el llamado? Primero, que no descalifiquemos todo a priori. Yo respeto mucho algunas carreras, pero no comparto porque es un insulto a la inteligencia, porque es un insulto además al trabajo que día a día hacemos. Si quieren, desde nuestra perspectiva y desde nuestra lógica, pero tan respetable es el de unos como el de los otros. Y entonces en esa tónica pues vamos entendiendo que desde nuestra visión cada quien aportamos por Zacatecas, y yo he hecho muchas veces la invitación y esa es la que quiero insistir. Vamos a buscar recursos extraordinarios. Los problemas de los zacatecanos demandan la suma de todos, y en ese sentido no lo hacemos por un acto oficialista y a confesión de parte, relevo de pruebas. No, señor, sino que hicimos lo que estaba en nuestras facultades y en nuestra posibilidad. Y yo en este sentido insisto, difiero porque el sarcasmo, la estridencia, incluso le copié un poquito, evidentemente no puede ser la tónica en la que nosotros nos movamos. Yo creo que tienen que ser los argumentos, creo que tienen que ser las razones por el bien de Zacatecas. Gracias, presidenta. Gracias. Cedemos el uso de la voz a la diputada en tribuna hasta por 3 minutos. Tengo por hábito en mi vida personal y pública no hablar de lo que no puedo probar. Y cuando me citan, me gusta que me citen textual, porque no dije aprueban un presupuesto y después les pagan, dije después van y cobran, y después van y cobran. Y ese cobro podemos debatir cuantas veces deseen, aunque es suficiente con que los ciudadanos revisen el informe de actividades legislativas que ya prácticamente todos rendimos, para que vean la manera en la que cobran ese tipo de favores. Se cobra, por supuesto. Y era común ver a los diputados del PRI, algunos aliados, rendir su informe de actividades legislativas, donde lejos de decir los puntos de acuerdo que se propusieron, las iniciativas de ley, pues hablaban del sinnúmero de gestiones impresionantes que tenían en acompañamiento de los secretarios, del gobernador, y en fin, hasta veía uno los trailers afuera de los auditorios llenos de bultos de cemento. Pues cuando digo que cobran, cobran, y muchos de ustedes se cotizan mejor que otros, porque hay quienes pues humildemente ahí les dan sus bequitas y sus 2, 3 despensas. Hay quien de veras cobra y cobra bien. Pero en cuanto al tema de la responsabilidad con la que se integra el presupuesto, decirle, compañero, que usted no conoce la propuesta que estuvimos trabajando de manera meticulosa. Los diputados de oposición, nuestros equipos de especialistas que conocían más en términos jurídicos que financieros, nos allegamos de expertos financieros para poder construir una propuesta de presupuesto alternativa, como lo anunciamos, en la lógica de lo que históricamente sucedía en el Poder Legislativo,
que se respetaban los plazos legales que la ley prevé del 15 de diciembre para poder discutir y aprobar el presupuesto con posibilidad de ampliarse en periodo extraordinario hasta el 31 de diciembre. No, efectivamente, nos madrugaron, dijo, pues lo hemos dicho, fue un madruguete legislativo. Mientras nosotros estuvimos ocupados analizando, estudiando y proyectando reasignar un presupuesto, pues ustedes estaban encerrados recibiendo línea de que sí o sí, el 5 se tenía que aprobar el presupuesto, porque ese fue el compromiso que se hizo con el secretario de Finanzas. Entonces, pues no nos llamemos a escandalizados, a sorprendidos, simple y sencillamente sucede, lo volveremos a ver, su pago en sus gestiones de muchos de ustedes, a quien no los distingue una vida de luchador social ni de gestión, como es su caso en particular, pero no del resto, y ahí podemos observar muy bien a qué tipo de cochupos, a qué tipo de prácticas en lo oscurito y por debajo de la mesa se prestan quienes aparte en algo se cotizan, porque hay quien hasta gratis y de ojos cerrados le hace daño a Zacatecas. ¿Es cuánto, diputada presidenta? No habiendo más asuntos que tratar y estando agotado el orden del día, se levanta la sesión y se cita a las y los diputados ciudadanos dentro de 5 minutos a la siguiente sesión. Muchas gracias. 10.